8:11 de la mañana recibimos aquí en los estudios de RPP a Walter Gutiérrez Camacho, embajador del Perú en España, ex defensor del pueblo. Él estuvo el día de ayer en el Parlamento junto con el presidente del Consejo de Ministros y la canciller. Se reunieron con el titular de ese poder del Estado. Vamos a hablar sobre esa reunión. Bienvenido, de esa reunión, entre otras cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ávila, buenos días, Fernando. Buenos días, doctor Gutiérrez. Y lo primero que quería preguntarle directamente es cuál es su opinión sobre el estado en el que se encuentra la elección para sustituir al defensor del pueblo, reemplazar, designar al defensor del pueblo luego de que usted ocupara durante tanto tiempo ese cargo. ¿Cuál es la sensación que tiene frente a los dos candidatos que han quedado para el día de hoy? Bueno, creo que lo primero que hay que decir al país y a las instituciones y particularmente al Congreso es que la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones más importantes de nuestro sistema constitucional. Creo que a lo largo de todos estos años ha dado muestras ostensibles de su importancia, no solo en materia de defensa de los derechos humanos, sino en los últimos tiempos también como un contrapoder. Y quiero subrayar esto muy particularmente porque el propio Tribunal Constitucional ha reconocido ese estatus de la Defensoría del Pueblo, es decir, la parte final del artículo 165, que establece que la Defensoría del Pueblo es un contrapeso, no solamente es un garante de derechos, sino también un contrapeso. Y así se demostró durante el periodo del señor Pedro Castillo. Entonces, frente a eso, creo que todos debemos preguntarnos, sociedad, medios de comunicación, congresistas en particular, si es que las personas que van a ser elegidas van a tener el arresto suficiente, la trayectoria, el perfil, no solo para garantizar los derechos, que es muy importante, como acabo de señalar, sino para servir de contrapeso. Es decir, poder decirle al poder constituido que tal o cual cosa no es correcta, que tal o cual cosa desborda la Constitución o que afecta a los derechos fundamentales. Esa es la garantía de la ciudadanía, tener una persona que pueda hacer frente al poder, al costo que esto significa, incluso siendo una voz solitaria, como ha sucedido en tiempos inmediatos. ¿Qué impresión tengo? Creo que tienen una enorme responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad, pero el Congreso tiene una enorme responsabilidad en poder tener muy claros estos registros conceptuales respecto de quiénes son las personas que encarnan o que encarnaría finalmente la titularidad de una institución tan importante. En suma, a mí me preocupa mucho, he visto el currículum de los dos candidatos, el señor Rioja, he revisado la trayectoria y no puedo negar que tengo muy serias dudas y una enorme preocupación. Bueno, ¿se debe mejorar el sistema para designarlo? ¿Qué cosa es lo que propone usted? Porque, como usted sabe, esto ha tomado más de un año. Desde que usted dejó el puesto hace más de un año, hay naturalmente una excelente interina que no se ha presentado o no se la ha querido invitar. Y todos los candidatos que han habido han ido renunciando o han sido desechados y nos quedamos con estos dos. Claro, si ninguno de los dos es elegido, hay otros dos que están esperando la posibilidad, ¿no? La señora Delia Muñoz, entre ellos. Pero ¿el sistema es malo o qué se debe hacer para evitar que al final se trate de un acto político? Yo le ruego que nos acompañe un instante durante la pausa para que nos conteste si es el sistema de elección del defensor lo que debe ser modificado. Son las 8:22, estamos conversando con el actual embajador del Perú en España, que se desempeñara hasta hace un año y medio como defensor del pueblo, y le habíamos preguntado su opinión sobre el proceso que debe conducir hoy día a las 3 de la tarde a la elección de un sucesor suyo, señor Gutiérrez. ¿Qué debemos mejorar para que la figura del defensor tenga, como lo decía Ávila Huertas, el aura de estar por encima de las instituciones y los intereses partidarios y al mismo tiempo servir como contrapeso a los poderes políticos? Bueno, sin duda mejorar el proceso de elección. No fue, desde mi punto de vista, un mal esquema el que se utilizó a propósito de nuestra elección. Allí se abrió la posibilidad de que postularan todos aquellos que pensábamos que podíamos tener alguna posibilidad de ser designados. Luego éramos evaluados, no recuerdo exactamente la cifra, pero éramos largamente más de 20 postulantes, tanto en trayectoria, en currículum, luego entrevistados.
y posteriormente, luego de que además haya un tiempo importante para que la sociedad conozca quiénes eran los que estaban postulando, esto pasaba a la siguiente etapa. Luego de una etapa jurídica, digamos, de tamices, de filtros, pasaba a la etapa política, porque si no, no estaría en el Congreso, de la elección del defensor del pueblo con esta votación agravada que existe, que es 87 votos. Creo que hay que afinar eso y también hay que hacer un esfuerzo por que las personas con mayor trayectoria, con mayor derrotero democrático, se animen a participar, porque en el escenario tal como está, a veces se presentan las personas que no necesariamente tienen esa trayectoria, esa formación, y que no tienen mucho que perder si pasan por esas orcas caudinas, tanto políticas y a veces mediáticas, ¿no? De acuerdo. Queríamos abordar con usted también un tema que fue tocado durante la reunión ayer en el Parlamento, que tiene que ver con este proyecto presentado por la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros para ejercer la presidencia de forma remota. ¿Este es un proyecto viable desde el punto de vista constitucional? Es perfectamente viable, Mávila. Mire, lo primero que hay que decir es que hay que reconocer que la conducción de la política exterior y las relaciones internacionales no es una prerrogativa del presidente, es una obligación constitucional, que está recogida en el artículo 118, inciso 11. Por lo menos debemos reconocer que en parte, y en parte importante, digamos, ese segmento de la Constitución no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque la presidenta no puede hacer lo que se llama la diplomacia presidencial. Le doy solamente una cifra. Mire, el Perú exporta más o menos 68.000, 67.000 millones de dólares todos los años. Y China, Unión Europea, particularmente España, y Estados Unidos son nuestros principales aliados destinos. ¿Cómo no va a salir la presidenta mínimamente a visitar a estos aliados comerciales? Eso es inaceptable y esa parte de la Constitución no se está cumpliendo. Pero además, debo decirle que la segunda parte del artículo 115 de la Constitución se refiere al diligenciamiento del despacho presidencial. A eso se refiere el artículo 115. Y dice que por excepción, cuando el presidente o presidenta no está en el país, quien se encarga es el vicepresidente. Sucede que no tenemos vicepresidente. La regla es que el presidente siempre retiene el despacho. Esa es la regla. Por excepción, cuando no está, es que se encarga el vicepresidente. Muy bien. Ni siquiera el constituyente más imaginativo, más previsor, más prolijo, hace casi 50 años, porque esto data de la Constitución del 79, hubiera imaginado que iba a existir firma digital, la posibilidad de teleconferencias, la posibilidad de instrumentos digitales. No estamos creando nada nuevo, estamos cumpliendo dos reglas de la Constitución: que la presidenta dirija en todos sus extremos la política exterior y que el despacho lo retenga ella. Aquí no se está buscando que la presidenta gobierne por WhatsApp, como se ha dicho. Eso no. Primero porque cuando sale por un tiempo determinado, con un propósito determinado, teniendo que rendir cuentas al Congreso y con autorización del Congreso. De manera que esta es una norma perfectamente constitucional porque no inventa nada, no crea nada. Sobre su contenido, pero hay objeciones mismas sobre el procedimiento y de facto varios constitucionalistas nos han dicho durante los últimos días aquí y en otros espacios que esto implica una reforma de la Constitución y que por esa razón no debe ser llevada a cabo vía un proyecto de ley, aunque sea orgánica, sino una reforma constitucional que se debe hacer en 2 legislaturas sucesivas. A ver, permítame decir así muy sumariamente 3 cosas ahí, Fernando. En primer lugar, te repito, no estamos creando nada nuevo, ningún hecho nuevo. El despacho ya está en la Constitución y está desarrollado en una norma que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que forma parte de lo que los constitucionalistas se llaman el bloque de constitucionalidad. Pero en la delegación se refiere, por ejemplo, en el caso de quién es la persona que queda aquí en el país de manera presencial encargado de ese despacho, si la presidenta está afuera. O sea, se podría hacer el cambio legal, digamos, para permitir que la presidenta pueda tener una reunión por Zoom. ¿Pero es el jefe del gabinete o es el presidente del Congreso? No, pero es que la norma no dice eso. La norma dice que la presidenta retiene el despacho.
Correcto. Mantiene el despacho. No es que lo va a hacer el presidente del Consejo de Ministros y mucho menos el presidente del Congreso, porque esa es otra figura. Eso es cuando hay vacío de poder. Cuando hay impedimento, sí. Cuando hay impedimento. Ahora, permítame decirle lo siguiente, Fernando. La ley orgánica, que además está en el artículo 106 de la Constitución, no hace otra cosa que desarrollar las instituciones y las funciones constitucionales. Y un tema adicional. Le pongo este ejemplo. El ex canciller Tudela estuvo 126 días secuestrado en la embajada de Japón. Doctor Gutiérrez. El artículo 127, termino con esto. El artículo 127 impide que un ministro pueda estar más de 30 días fuera del cargo. Nadie cuestionó eso porque la realidad siempre está por encima de la literalidad. De acuerdo. A veces se crean normas justamente para que la Constitución se cumpla. De acuerdo. Muchísimas gracias al doctor Walter Gutiérrez. Lo despedimos y vamos de inmediato a información muy importante.